Saludos, buenos días. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a la emisión del Boletín Epidemiológico Especial número 88 de la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Empezamos informando que la plataforma Aurora alcanzó las 355.889 interacciones con ciudadanos de la República Dominicana y de la diáspora. El número de asistencias médicas remotas, 16.735, con un total de emergencias atendidas de 362. Con relación a la información hospitalaria, informamos que en el día de hoy, de ayer, cerramos con 704 pacientes en ingreso, con un 46% de ocupación hospitalaria. Recordemos que en la semana pasada la tasa el porciento de ocupación rondaba 37, 38, 39, 40. De manera que tenemos un incremento en la hospitalización. El número de pacientes en UCI es de 145, que también experimenta un ligero aumento, situándose de 36, 37 en un 42%. El número de pacientes en ventilación, 56, con un total de fallecidos del día de ayer de 13 en total. El número de egresados por alta hospitalaria, 26. Queremos informar que a partir del día de hoy la rueda de prensa será de lunes a viernes, en razón de las indicaciones que van dando las estadísticas y los números de el comportamiento hospitalario junto a al descalamiento que se está produciendo y cursando la fase 2. De modo pues que de lunes a viernes estaremos de nuevo con ustedes diariamente. Queremos llamar la atención acerca de situaciones que se están produciendo y que hemos estado monitoreando sobre el desplazamiento de vehículos hacia el interior, de visitas familiares esencialmente que se están produciendo en la mayoría de los pueblos de la República Dominicana, con pocas medidas de protección y de prevención y mascarilla, y sin respetar el distanciamiento, provocando una serie de actividades y de conglomerados habitualmente de tipo familiar que debemos llamar la atención a todas las familias que van a visitar sus familiares en el interior para mantener y respetar las normativas protocolares que hemos indicado para conservar la no transmisión del virus a nuestros familiares queridos que visitamos en los pueblos. Recordamos las medidas, pues, de distanciamiento físico, evitar las actividades masivas y el uso obligatorio de la mascarilla, que hay que ratificar, y informamos que propondremos al Ejecutivo medidas más drásticas vinculadas al uso de las mascarillas en este periodo de desescalamiento que se está produciendo en el país y que, como todos pueden ver, va implicando un ligero cambio hacia mayores personas contagiadas y mayor cantidad de hospitalizaciones y de internamientos en unidades de cuidados intensivos. Todavía no tan gravemente, es un pico que estamos poniendo en conocimiento de toda la población que existe, y vamos entonces a que todos juntos podamos tomar las medidas de precaución
que se han estado siguiendo. El COVID-19 no ha desaparecido de la República Dominicana. Se ha estado trabajando con fines de mantener controlada la positividad y la difusión del mismo, la transmisión y el balance necesario que necesitamos con la capacidad hospitalaria de respuesta a la demanda que la epidemia pueda generar. Así es que ratificar las medidas de precaución que debemos mantener permanentemente con estas medidas. A partir de mañana iniciamos la campaña de radio y televisión. Estará basada, como ustedes vieron al inicio del programa, en el qué se debe hacer y el qué no se debe hacer. Durante el fin de semana, cuando estábamos haciendo la grabación, que voy a pedir a la Dirección de Comunicación que saque el video completo en el día de mañana, en el cual se puede ver el proceso desde el inicio de todo ese personal que aparece y que fue usado políticamente durante todo el fin de semana, el proceso de grabación en el que los técnicos que se usaron fueron los que van a manejar los puntos de entrada de DIGEMAP, todos con mascarilla, y luego el momento en que se produce el quitarse la foto de la mascarilla, la mascarilla para la foto final que forma parte de la campaña que ustedes acaban de ver. Y pediría, si es posible, que me puedan repetir ese video antes de proceder a la lectura del boletín número 88 especial de la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Esto es lo que no se debe hacer. Es indispensable el uso de mascarillas en espacios públicos para prevenir el COVID-19. Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón. Mantenga el distanciamiento físico y evite aglomeraciones de personas para prevenir la propagación del COVID-19. Cuídate y cuida a tu familia. Todos unidos contra el COVID-19. Un mensaje del Ministerio de Salud Pública. Bien, la situación global del COVID-19 al día de ayer registra un total de 7.690.708 casos confirmados a nivel global. Solo en el día de ayer se reportaron 137.526 nuevos casos y el número de defunciones acumuladas a la fecha es de 427.630 defunciones, de las cuales 4.281 fueron nuevas defunciones. La tasa de letalidad por cada millón de habitantes es de 55.13 a nivel mundial. En la región de las Américas se han reportado 3.711.768 casos confirmados y solo en el día de ayer 73.243 nuevos casos. El número de defunciones acumulada en las Américas, 199.252 casos, con un total de 2.812 defunciones en el día de ayer.
La tasa de letalidad por cada millón de habitantes en las Américas es de 192.01%. Información adicional que está disponible en la página web de la Organización Mundial de la Salud. La situación en la República Dominicana: se han procesado 110.781 pruebas de PCR. En este boletín se han incluido 1.759 nuevas pruebas de PCR. Los casos confirmados positivos a PCR, 23.271 pruebas, como se puede ver en la gráfica que tienen en sus pantallas. Los casos nuevos, 309. Los fallecidos acumulados, 605. El total de recuperados, 14.025, con un total de 8.641 casos activos y 87.510 descartados por pruebas de PCR. La tasa de letalidad se sitúa en 2.60% y la de positividad 18.29%. Recordemos que en el boletín de ayer estaba en 18.33%. El boletín anterior, la tasa de positividad estaba en 17.91% y en el boletín 85 en 17.70. Boletín número 69 84, perdón, en 17.60. En las gráficas se puede ver cómo el grado de positividad se ha ido modificando progresivamente. Continúan en 12 provincias concentrados los casos. La edad media, 39 años, con un rango intercuartílico de los 28 a los 53 años. Fíjense ustedes cómo va bajando la edad de la incidencia de la enfermedad. El 54.33%, es decir, 12.642, corresponden al sexo masculino. El total de trabajadores de la salud positivos, 219, de los cuales el 64.8% corresponden al sexo femenino. Últimas 4 semanas de tasa de positividad, 18.29%. La distribución por provincia de los casos es el siguiente. Distrito Nacional, 28.394 pruebas realizadas, con un total de 75 nuevos casos positivos por PCR, un acumulado de 5.819, el total de recuperados 3.685, 2 nuevos fallecimientos. Asua, 1.703 pruebas realizadas, 4 casos nuevos, 456 acumulados, 196 recuperados, 1 fallecido. Bauruco, 138 pruebas realizadas, 0 casos nuevos, 16 acumulados, 7 recuperados, 0 fallecimientos. Barahona, 1.534 pruebas realizadas, 1 caso nuevo, 348 acumulados, 163 recuperados, 1 fallecimiento. Dajabón,
67 pruebas realizadas, 0 casos nuevos, 12 acumulados, 8 recuperados, 0 fallecimientos. Duarte, 5.137 pruebas realizadas, 0 casos nuevos, 820 acumulados, 689 recuperados, 0 fallecimientos. Elías Piñas, 148 pruebas realizadas, 0 casos nuevos, 20 acumulados, 7 recuperados, 0 fallecimientos. El Ceibo, 149 pruebas realizadas, 0 casos nuevos, 35 acumulados, 17 recuperados, 0 fallecimientos. Espaillat, 2.136 casos de muestras procesadas, 7 casos nuevos, 642 acumulados, 366 recuperados, 0 fallecimientos. Independencia, 90 pruebas realizadas, 1 caso nuevo, 45 acumulados, 2 recuperados, 0 fallecimientos. La Altagracia, 3.323 pruebas realizadas, 9 casos nuevos, 566 acumulados, 347 recuperados, 0 fallecimientos. La Vega, 5.958 pruebas realizadas, 12 casos nuevos, 1.044 acumulados, 742 recuperados, 3 fallecimientos. La Romana, 3.004 pruebas realizadas, 14 casos nuevos, 612 acumulados, 441 recuperados, 0 fallecimientos. María Trinidad Sánchez, 1.101 pruebas realizadas, 3 casos nuevos, 166 acumulados, 125 recuperados, 0 fallecimientos. Montecristi, 209 pruebas realizadas, 0 casos nuevos, 35 acumulados, 27 recuperados, 0 fallecimientos. Pedernales, 82 pruebas realizadas, 0 casos nuevos, 38 acumulados, 7 recuperados, 0 fallecimientos. Peravia, 1.162 casos de pruebas realizadas, 0 casos nuevos, 133 acumulados, 101 recuperados, 0 fallecimientos. Puerto Plata, 1.931 pruebas realizadas, 1 caso nuevo, 407 acumulados, 293 recuperados, 0 fallecimientos. Hermanas Mirabal, 1.089 pruebas realizadas, 2 casos nuevos, 249 acumulados, 215 recuperados, 1 fallecimiento. Samaná, 266 pruebas realizadas, 0 casos nuevos, 57 acumulados, 26 recuperados, 0 fallecimiento. San Cristóbal, 5.248 pruebas realizadas, 7 casos nuevos, 1.416 acumulados, 702 recuperados, 0 fallecimiento. San Juan, 1.546 pruebas realizadas, 0 casos nuevos, 184 acumulados, 112 recuperados, 0 fallecimiento. San Pedro de Macorís, 1.519 pruebas realizadas,
4 nuevos casos, 176 acumulados, 112 recuperados, un fallecimiento. Sánchez Ramírez, 1.252 pruebas realizadas, 0 casos nuevos, 261 acumulados, 221 recuperados, 0 fallecimiento. Santiago, 8.590 pruebas realizadas, 12 casos nuevos, 1.653 acumulados, 1.247 recuperados, un fallecimiento. Santiago Rodríguez, 346 pruebas realizadas, 0 casos nuevos, 60 casos acumulados, 37 recuperados, 0 fallecimiento. Valverde, 602 pruebas realizadas, 24 casos nuevos, 168 acumulados, 92 recuperados, 0 fallecimiento. Monseñor Noel, 1.611 pruebas realizadas, 1 caso nuevo, 363 acumulados, 312 recuperados, 1 fallecimiento. Monte Plata, 358 pruebas realizadas, 1 caso nuevo, 50 acumulados, 26 recuperados, 0 fallecimiento. Atomayor, 85 pruebas realizadas, 0 casos nuevos, 17 acumulados, 11 recuperados, 0 fallecimiento. San José de Ocoa, 295 pruebas realizadas, 0 casos nuevos, 48 acumulados, 19 recuperados, 0 fallecimiento. Provincia Santo Domingo, 28.599 pruebas realizadas, 125 casos nuevos, 6.672 casos acumulados, 3.662 recuperados, 2 fallecimientos. No especificado, 3.102, 6 casos nuevos, 684 positivos acumulados, 8 recuperados, 0 fallecimientos. Totales acumulados, 110.781 pruebas realizadas, 300 nuevos casos, 23.271 el acumulados de casos positivos nuevos a PCR, 18.29% la tasa de positividad de las últimas 4 semanas, con un total de 14.023 recuperados, 13 nuevos fallecimientos, con un total acumulados de 605 fallecimientos. Por lugar de residencia, el 74.88%, es decir, 453 de todos los fallecidos siguen en los 12 municipios señalados: San Francisco de Macorís, Santo Domingo de Guzmán, provincia, Santiago, Santo Domingo Este, La Vega, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste, Puerto Plata, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, Salcedo y La Romana. Edad mediana de los fallecidos, 65 años. El 69.26%, es decir, 419 pacientes han sido del sexo masculino dentro de los fallecidos. Las comorbilidades reportadas: hipertensión arterial,
26.94%, diabetes mellitus 23.47%, con lo cual suman más del 50% de todos los fallecidos. La figura número 2 muestra la correlación entre el número, los fallecidos y la tasa de letalidad que hemos indicado. Esta gráfica da la letalidad señalada. La gráfica 2, que es la otra correspondiente al boletín anterior, que es una gráfica de cajón donde usted puede ver la línea de letalidad completa. Finalmente, en términos de las recomendaciones, el Ministerio de Salud Pública quiere volver nueva vez sobre la palabra dicha y ofrecida de manera permanente de transparencia y de información basada en evidencia, que es la obligación técnica y la obligación moral que tenemos con la población dominicana. El COVID-19 no ha pasado en República Dominicana, por tanto, toda actitud, comportamiento, conducta que evada la responsabilidad que hemos establecido para el seguimiento de los protocolos y las previsiones que los ciudadanos deben tomar para evitar la transmisión, y que con las medidas indicadas, como son el distanciamiento físico, no se ha quitado. Es más, con las campañas y las fases establecidas para el desescalamiento, es decir, la reapertura de la economía nacional, la puesta en acción de las actividades laborales en el país, los peligros de reducción del contacto, del distanciamiento, aumentarían, como estamos viendo en el ligero pico de aumento de la positividad, los contagios. Por tanto, dominicanos y dominicanas, mantener el distanciamiento físico en empresas, en el espacio público, en todos los lugares donde se presten servicios de bienes, de venta de bienes o de servicios. El distanciamiento es una obligación si queremos mantener y cortar la transmisión del COVID-19. No nos hagamos los locos pensando que la apertura económica que necesitamos para no perecer como nación, como familia, como trabajadores, necesita la apertura de la economía, pero para garantizar que esta convivencia entre la apertura económica y la sanidad pública puedan convivir, es necesario la responsabilidad ciudadana, la responsabilidad empresarial de garantizar el cumplimiento de los protocolos en cada una de las empresas y negocios que están beneficiándose de la apertura económica y que le va a permitir la recuperación necesaria que todos necesitamos. Hay que respetar los protocolos y guías que hemos estado poniendo en manos de todos y cada uno de los dominicanos. Que nadie alegue ignorancia, desconocimientos, porque estamos permanentemente haciendo las indicaciones que se deben seguir tanto en empresa, en negocios de todos los tipos, y los mandatos que se están dando a todos los ciudadanos. Es más, este ministerio considera y recomienda al presidente de la República
de que si es y entiende pertinente, imponga por decreto el uso de la mascarilla con consecuencias de penalizaciones para aquellos ciudadanos que no lleven el cumplimiento de la mascarilla como estamos exigiendo esta vez. Cada vez y todos los días hemos indicado la necesidad de la mascarilla, como con esta campaña que hemos iniciado, queremos ratificar. Sin ellos, sin la participación ciudadana, la transmisión continuará y el COVID se extenderá. Todos debemos participar y colaborar en el corte de la transmisión. Todos debemos participar de garantizar que la República Dominicana tenga su actividad económica dentro de un régimen sanitario que implica ciertamente unos recortes en las actividades sociales, pero que son necesarias para la convivencia de nuestro país, para la paz social y el desenvolvimiento socioeconómico de nuestro país. Muchísimas gracias. Gracias a usted, ministro, y buenos días. Con la primera participante es Camila, del Nuevo Diario. Buen día, ministro. Camila García para el Nuevo Diario. Como consecuencia de la desescalada, ustedes mismos lo informaron, ha habido un repunte vertiginoso de los casos en la tasa de positividad, un aumento relativo de un 32.58%. Con eso en cuenta, ¿se procederá a pasar a la fase 3 que está supuesta a iniciar este miércoles? Y de ser así, ¿cuál es el criterio científico, no político, no económico, científico, que utilizan ustedes para pasar al siguiente ciclo de apertura? En ese mismo orden, ayer decidieron fortalecer las medidas preventivas y llamaron a los ciudadanos a acatarlas. Lo volvió usted a reiterar en el día de hoy. Pero nos piden esto cuando son los mismos funcionarios y los candidatos, tanto del oficialismo como de la oposición, que están incumpliendo las medidas sin un régimen de consecuencias. Andan haciendo proselitismo, andan haciendo caravanas, llamando a encuentros donde obviamente no se cumple el distanciamiento social y que yo sepa, esto del proselitismo no estaba contemplado en ninguna de las fases. También veíamos como la esposa de un candidato que precisamente ambos están contagiados con el coronavirus, decía que lo del uso de la mascarilla ya es innecesario porque lo que estamos viendo es una cepa nueva y más suave del virus, y a la misma vicepresidenta de la República, por ejemplo, con la mascarilla colgada aquí. Entonces, sancionan a los ciudadanos, por ejemplo, que están protestando en la Plaza de la Bandera, pero a los políticos, a los dirigentes, que son los que tienen que dar el ejemplo, no lo hacen. ¿Por qué está sucediendo esto y qué están haciendo ustedes para evitarlo? Muchas gracias. Bien, lo primero es que el diseño de las fases se hizo tomando en cuenta toda una serie de variables económicas, sociales, productivas, etcétera. Y también en el entendido de que la condición sanitaria era la que servía de guía de si podíamos seguir abriendo o si por el contrario debíamos frenar. Esto es una cosa importante para que entiendan el proceso que hemos llevado a cabo. Al pasar la primera fase, lo que vimos fue que habíamos logrado un descenso importante y unos controles que permitían que, concluida esa primera fase, que implicó, según las estimaciones que se hicieron, más de 600,000 dominicanos que salieron a trabajar y que no lo estaban haciendo en vista de las cohibiciones que se establecieron y restricciones en el periodo anterior. Cuando terminó esa primera fase, se autorizó la segunda fase, que implicaba la salida también de cerca de 650,000 nuevas personas, que sumadas a las anteriores implicaban 1,2 millones aproximadamente,
que se integraban a la producción. Lo que ustedes pudieron ver y han podido ver durante este proceso es que si bien la estimación que se hace, y es una estimación sobre la cual con la apertura económica se hace en base a la data oficial, mucho más de lo que las estimaciones dicen, más gente, más del 1.2, 1.3% está en la calle. Y está precisamente por diferentes motivos, no solamente porque la gente ha salido y ha estado saliendo por motivos económicos, motivos sociales, motivos políticos, etc. Más gente ha salido. Estamos en esta fase y estamos ahora midiendo y monitoreando. Por eso ayer en la reunión presidencial con su excelencia discutíamos el comportamiento y veíamos y hemos informado y estamos informando a la población de manera transparente que se ha producido y se va produciendo un ligero pico de elevación de la positividad y de la enfermedad que se va dando tanto en el ámbito de la hospitalización como de los ingresos hospitalarios, que como le decía anteriormente, rondaba el 36 al 40% y que hoy se sitúa entre el 45-47%, de manera que hemos tenido alrededor de 10% de subida en términos de los niveles de hospitalización por COVID-19 e igualmente un incremento del número de pacientes en unidades de cuidados intensivos. La tasa de letalidad también se ha producido, aunque disminución, un número de fallecidos también ligeramente aumentado. Vamos a dar en el día de mañana un resumen que pueda darnos una perspectiva de lo que estamos diciendo de este comportamiento, pero es claro de que las medidas sanitarias están indicando de que se está dando este pequeño pico y lo que estamos hablando desde ayer es justamente de que tenemos, para tener garantía de que la vida económica y social pueda continuar su expansión, sobre todo de la economía, tenemos que acogernos cada vez más al rigor de lo que muchos se han dado en llamar covidianidad. Por otro lado, con relación al proselitismo y las mascarillas, mire, sobre las mascarillas ha sido esto la prédica del gobierno desde siempre. Y nadie, no importa que por motivos religiosos, políticos, etcétera, está exento del cumplimiento de esta norma. De manera que nosotros ratificamos que es necesario mantener, como acabo de explicar, el comportamiento de uso obligatorio de la mascarilla. No hacemos requerimientos para este o para aquel o cosa por el estilo, sino a todos. Y quiero que ustedes como comunicadores tomen en cuenta lo siguiente. No escoger a una persona o quizás a un grupo en un momento en que se quita la mascarilla, sea por error o sea para descansar, que es humano, lo que vamos a tomar como que es un comportamiento general. Se puede mover un comportamiento general, lógicamente, si un acto de esa naturaleza se lleva a los medios de comunicación y se pueda ver de que se trata de lo que todo el pueblo está haciendo. Mi impresión es que la mayoría del pueblo dominicano ha sido respetuoso en el respeto de esto y está cada vez más incorporándose a esto. Queremos reforzar positivamente esta actitud de la población de que hagamos el esfuerzo, de que mantengamos el uso obligatorio de la mascarilla y llamar al liderazgo social y político a reforzar esas conductas
no a facilitar que la gente pueda entender de que es posible desprenderse de la mascarilla y tener actividades de cualquier género de manera fácil y sin ningún reproche. Las caravanas políticas están siendo permitidas en todo el país, todos los candidatos lo están haciendo. Y eso no creo que haya otra cosa que llame más a la aglomeración de personas o al no cumplimiento del distanciamiento social que una caravana política. Entonces, ¿por qué el gobierno está permitiendo ese tipo de manifestaciones? Mire, la Junta Central Electoral tiene unos periodos para declarar las campañas. Y aún esta campaña se tiene que dar y se va a dar dentro de ciertos cánones sanitarios. Nadie está exento para la violación de esos procedimientos. Quiero ratificarlo. Mucha gente, porque estamos ante un evento cívico, político, nacional, electoral, en el que se van dando todos los ajustes, las peleas, los pronunciamientos, etcétera, que estamos acostumbrados a ver, y esta situación que es nueva en el país, pues se convierte en una correa de fuerza para mucha gente que no quieren mantener esto, sino, como siempre en la actividad política, pues los partidos buscan sacar ventajas por un lado cuando es posible. Y es como decir, ¿qué hago con ellos? Tanta gente que sabe y está al tanto de lo que se ha estado proponiendo. La Junta ha estado mandando los mensajes en esa dirección. Nosotros lo hemos ratificado y simplemente volver a decir a todos los partidos políticos, colaborar con el corte de la transmisión del COVID-19, que no ha desaparecido ni va a ser una parte para los políticos, ni para los religiosos, ni para los comerciantes. El COVID va para todos y vino para todos, por tanto todos tenemos que asumir las responsabilidades en el corte de la transmisión. Muchas gracias, ministro. Le damos el paso ahora a Doris Pantaleón. Buenos días, muchas gracias. Ministro, Doris Pantaleón, periódico Listín Diario. Voy a retomar un poco la pregunta de la compañera anterior, Camila, y el panorama que usted nos recogía en torno a los resultados de esta segunda fase de la desescalada. Y mi pregunta es, ¿usted ve condición para que este miércoles ya el país dé apertura a la tercera fase de la desescalada económica? Y por otro lado, ministro, se ha vuelto de nuevo a denunciar escasez de pruebas, dificultades de la población para acceder a pruebas diagnósticas. Conocemos de casos de parejas en diferentes sectores, incluso familias completas que al parecer en un sector que se llama Canaán, del barrio del kilómetro 14 de la autopista Duarte, al parecer hay un brote de síntomas, de sintomatología de COVID, y ellos están preocupados porque ninguno ha podido hacerse la prueba. Queríamos su opinión sobre eso, ministro. Bueno, la opinión final sobre el pase de una fase a la siguiente se hace y se discute en presencia del señor presidente, y la opinión del ministerio, pues lógicamente la haré en ese momento en que frente al presidente presentemos las evidencias que nos digan si podemos movernos hacia adelante o si contrariamente podemos contener la expansión y extender esta fase un poco más, aumentando lo que hemos anunciado de mayores medidas de control con fines de detener este pico que era esperado. Y es bueno que todos ustedes entiendan que no es lo mismo tener bajo encerramiento
como inicialmente teníamos a toda la población, que el proceso que va a implicar la apertura económica, la apertura de los negocios, la apertura de las empresas, y que la positividad, las infecciones se van a mantener igual. No es verdad, porque como ustedes saben, hay que hacer desplazamiento, gente por todos lados, y eso va a producir una reducción del distanciamiento físico en perjuicio de la parte sanitaria. Pero este pequeño pico que estamos mirando ahora se está dando dentro de una actividad económica poco a poco cada vez mayor que se va dando en el país y que necesitamos, como siempre explico, balancear esos dos elementos con fines de que la sociedad pueda seguir su marcha de manera armoniosa sin dejar a nadie atrás. Por otra parte, sobre el kilómetro 14, debo decirle, mire, hay muchas solicitudes que se están haciendo y de gente que tiene sospechas de que tiene COVID-16, pero COVID-19. El ministerio y las direcciones de área están atendiendo todas y cada una de estas acciones, incluso en el kilómetro 14, que está siendo intervenido toda esa área en estos días. Espero que el kilómetro 14, pasado mañana, será intervenido casa por casa. Pero aún así, si usted tiene la dirección y el teléfono de esa familia, si nos los hace llegar hoy mismo, el equipo de acción rápida que está acudiendo para llamados de esta naturaleza pasa, hace las revisiones y se aplican las pruebas y medidas que se necesite en una familia. Lo que es bueno que ustedes sepan es lo siguiente: toda la circunscripción 1 fue batida casa a casa por el Ministerio de Salud Pública y los organismos que trabajamos de manera conjunta. Estamos igualmente en todo lo que es la circunscripción 3 también trabajando en el río Sama, y ya Gualey, Guachupita y toda esa zona por ahí han sido también visitadas, y continuamos hoy incluso todavía concluyendo en la Sursa y otras comunidades por ahí, visitando casa por casa a cada una de las personas que estamos trabajando en la localización activa de positivos, sintomáticos o seguimiento de pacientes confinados domiciliariamente. De manera que ese proceso no se detiene y continúa. Informo, además, como agregado a esto, Doris, que estamos incorporando unidades móviles para la toma de muestras de PCR que estarán moviéndose en todas las zonas de la capital. Gracias, ministro. A Carlos. Ok, gracias. Le damos el paso ahora a Indira Vázquez. Buenos días, ministro. Tengo información de que en el hospital Dr. Marcelino Vélez anoche no habían manómetros para atender los pacientes y hay dificultad para hacer las pruebas aún para los pacientes que están ingresados. Por ejemplo, hasta ayer había 96 pacientes ingresados con síntomas sospechosos de COVID-19. Sin embargo, solo 29 habían sido confirmados, de acuerdo a mi fuente, por la prueba PCR. A los demás no se le había podido realizar las pruebas. Además, ministro, usted al final de abril había anunciado la realización de una encuesta epidemiológica y serológica para determinar cuántas personas habían sido infectadas de COVID. Queremos saber si ya usted tiene los resultados
Y también queremos saber si se han reportado nuevos casos sospechosos de Kawasaki. En lugar, la información del Marcelino Vélez es la siguiente. Total de ingresos, 93 pacientes. En unidades de cuidados intensivos, 9 pacientes. En ventilación, 9 pacientes. De manera que lo que se produjo en el hospital antes de ayer, más que ayer, no es tanto el tema de la toma de las muestras que están disponibles dentro del hospital, sino en un sobregiro en el número de camas disponibles para COVID, que son 75. De manera que esa es la situación que se presentó en el Marcelino Vélez y no tanto el tema de las pruebas que, como usted sabe, implica el manejo del excedente con habilitación de áreas para eso y posteriormente la toma de las muestras del lugar. Pero no tenemos una situación vinculada a ese fenómeno. En cuanto a la encuesta está en curso, está avanzada y había tenido un retraso porque la Organización Panamericana de la Salud ofreció realizar no solamente la revisión, sino también el financiamiento, y eso ameritó un proceso de unos 10 días adicionales de trabajo, pero ya ha iniciado el proceso de implementación. Ministro, y sobre casos nuevos sospechosos. No se escuchó tu pregunta, Indira, si se la puedes repetir de nuevo. Sobre la enfermedad Kawasaki, si tienen nuevos casos sospechosos. No hay reportes nuevos hasta la fecha. Ok, gracias. Le damos el paso a Altagracia Ortiz, del periódico Hoy. Buenos días, señor ministro. A propósito de las pruebas, para que nos quedemos ahí mismo, saber cuál es el stock de pruebas para PCR que tiene el ministerio en la parte pública, digamos, lo que tiene que ver con el Laboratorio Nacional Doctor de Filló. ¿A cuánto asciende el stock que tienen ustedes? Y por otra parte, me llama la atención la cantidad de casos activos que reporta la Dirección General de Epidemiología cada día. Para el día de hoy tenemos 8.641 casos. Y quisiera preguntarle, esos casos activos, ¿dónde están? ¿Quién les da seguimiento? ¿De dónde son? ¿Cuál es la situación? Porque las cifras salen en cada boletín, pero uno no tiene la información de cuál es el estado de esos pacientes. ¿Alguien le da seguimiento? Bien, los 8.641, Altagracia, hay 5.939 hospitalizados en hospitalización y 2.702 se encuentran en hospitalización y 5.931 en el domiciliario. Esa es la composición, 2.702 en hospitalización y 5.939 en aislamiento domiciliario. El aislamiento domiciliario tiene dos componentes, uno, aislamiento en el domicilio y el otro en los centros de aislamiento, que ahí tenemos pocos. La mayoría está en aislamiento domiciliario
que es una responsabilidad de seguimiento del Ministerio de Salud Pública, sus direcciones provinciales y de área y del Ministerio de Defensa, así como el Servicio Nacional de Salud. En términos de las pruebas, nosotros tenemos en estos momentos 50 y tantos miles de pruebas en stock para trabajo. El mayor problema, Altagracia, que tenemos con el Laboratorio Nacional tiene que ver con los insumos, sobre todo del COVID-19 y el que tiene que ver con el componente negativo de la prueba, que habitualmente no se nos provee la cantidad, sino chorritos semanales que nos permiten, inmediatamente se terminan, paralizar el equipo que puede funcionar 24 horas. El Laboratorio Nacional está en capacidad de producir 1.500 y 4.000 pruebas en estos momentos, de manera que lo que necesitamos es, y queremos pedirle públicamente a Roche de nuevo, a que nos ayude en la provisión de insumos suficientes. Sabemos la presión que inicialmente tenían a nivel mundial, pero esto ha ido mejorando progresivamente y necesitamos más provisión que ha sido solicitada a nuestro suplidor del COVAX 6800. Muchas gracias y hasta mañana, como les decía, que estaremos de lunes a viernes de nuevo en la rueda de prensa mientras siga este pico y esta situación de transición que estamos viviendo actualmente con el desescalamiento.